Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo vuelo del cometa. Hoy tenemos un programa muy especial. Está con nosotros Agustín Comoto, perdona que se me ha ido un poco tu apellido, te tengo todo el rato como Agustín. Y bueno, vamos a empezar rapidito el programa. Vamos a hacer una lectura antes porque, aunque no tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar hoy, pues tenemos aquí a Agustín, que es de origen argentino, y como en este programa amamos a Borges, ojalá fuera nuestro padre, vamos a empezar con un poema por tener alguna lectura. Habré de levantar la vasta vida, que aún ahora es tu espejo. Cada mañana habré de reconstruirla. Desde que te alejaste, cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales a luces en el día, tardes que fueron nicho de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas, palabras de aquel tiempo. Yo tendré que quebrarlas con mis manos. ¿En qué hondo nada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia, que como un sol terrible, sin ocaso, brilla definitiva y despiadada? Tu ausencia me rodea, como la cuerda a la garganta, el mar en el que se hunde. Gracias, gracias. Bueno, pues bienvenidos otra vez. Aquí tenemos, como siempre, al codirector del vuelo del cometa, Álvaro Aparicio, y hoy a Agustín Comoto, que es ilustrador y escritor, que para mí es el megacombo de transmitir ideas y sensaciones. Eh, eh, como decimos, bueno, pues ilustrador y escritor. En el año 2000 recibiste el premio del concurso de arte ilustrado A la orilla del viento, y en 2001 te hicieron una mención en el catálogo de White Raven, que esto, para quien no lo sepa, yo no lo sabía antes, es un catálogo que hacen por parte de Estados Unidos, creo, de los libros más interesantes para leer en ese año. O sea que creo que esto es... Poquita cosa, ¿verdad? pues sí, Nada, que te quítame ahí digan, esas oye, pajas. qué bien que lo has hecho, Agustín. O sea, joder, está muy bien. Está muy bien. Efectivamente. Bueno, la obra de Agustín es muy extensa, por eso quiero que nos cuentes un poquito. Ya empezamos a meternos en harina. ¿Cuáles de tus obras son tuyas como Stein? No sé si lo he dicho bien. ¿Y cuáles de ellas son como oye, ya que estás tan puesto, escríbeme algo sobre Lenin? A ver, obras mías, tengo varias y escribo y dibujo desde que tengo 17 años más o menos, con lo cual siempre he hecho cómics y siempre he hecho cómics escribiendo el guión, ¿no? La primera obra que sale publicada mía, firmada en los dos campos, digamos, el guión y dibujo, en España, sale en el 2016, es una novela gráfica que me llevó 6 años de realización, que es el fruto de una investigación histórica enorme sobre una obsesión que tuve toda mi vida, que es contar la vida de Simón Radovítsky. La novela gráfica se llama 155 y es, bueno, la vida de un anarquista de origen ruso, hoy sería ucraniano, que, digamos, emigra producto de la miseria de los pogromos rusos a Argentina, y en el año 1909 mata al jefe de la policía argentina como venganza por la represión que éste comete contra los obreros en la celebración del 1 de mayo de ese año. Es un contexto muy complejo, y por qué mata al jefe de policía y no al presidente de la nación también es algo muy complejo, pero aquí empieza la verdadera historia de Radovítsky, que es una persona que tenía 19 años cuando pasa esto, ¿no? Bueno, es una historia muy larga, pero me llevó mucho tiempo realizarla, y para que os hagáis una idea de la complejidad del personaje, sobrevive 21 años de prisión en Ushuaia en unas condiciones salvajes, Madre mía, frío, Ushuaia, ¿eh? hambre, Ushuaia. sí, en la prisión del fin del mundo, era el sitio donde la Argástula del Sur, le decían, es donde entrabas y no salías. Salió, fue una causa reclamo por la libertad paralela a Sacco Vanzetti súper famosa, y contrariamente a Sacco Vanzetti es exitosa porque lo amnistían, lo expulsan del país, se va a vivir a Uruguay, vive unos 6 años en Montevideo militando para el anarquismo, y de ahí se suma a las columnas que viajan voluntarias para pelear en la Guerra Civil Española. Pelea en el Frente de Aragón, en la que había sido la columna de Urruti,
vive la retirada, tiene un papel importante en la retirada, vive la retirada, va a pasar a los campos de concentración franceses, de los cuales se escapa, y desde Bélgica termina cogiendo un barco para Montevideo, en donde pasa sus últimos años, ¿no? Es una figura única porque atraviesa todo el mundo, desde Rusia, pasa por Sudamérica, pasa por España y deja una epistolar bastante interesante. Y hay muchísimos datos históricos y bueno, descubrí muchísimas cosas del personaje inéditas también y sobre todo me dio la gran oportunidad de hacer una novela gráfica que le tenía muchas ganas, ¿no? Son 370 páginas la novela gráfica esta, que no es Uf, poco, ¿no? Es bastante. no, no, no. Posteriormente, sí, posteriormente a eso hice otra sobre la vida del gramático Nebrija, Ujú. el señor que inventa la gramática española. Es el señor que se le ocurre esta idea curiosa de ponerle un fonema a cada letra, con lo cual revoluciona el campo de la gramática, ¿no? Eh, Paralelamente extermina las diferentes maneras de pronunciar letras que tenía el Estado, los reinos de Castilla y las diferentes partes de España, ¿no? Entonces, bueno, es fascinante porque representa uno de los raros casos de renacimiento en un país que se estaba formando. Se unieron los dos reinos y, digamos, es más conocido por el siglo de oro, que sería el barroco, que no por el Renacimiento, que es un periodo interesantísimo, ¿no? Y sobre todo porque marcó la historia de la humanidad. O sea, ahí se descubre América. Ahí se expulsan los judíos de España, se expulsan los árabes también, y determina un poco el actual, a ver, ¿cómo lo digo? Berenjenal que es este país, ¿no? De Sí, sí, culturas, nacionalidades sí, y sí, diferentes matices, ¿no? el curioso jardín que tenemos. Y que más allá de dictaduras y disistencias autoritarias, sigue siendo un país muy rico en cuanto a la diversidad de gentes que lo habitan, ¿no? Y eso me interesa. Y posteriormente hice Stein, que es otra novela gráfica que es más autobiográfica, que tocó bastante lo que fue la militancia política en los años 60, especialmente finales de los 60 y principios de los 70 en Argentina, antes de la dictadura conocida del 76, y que me afecta porque, digamos, estoy explicando los movimientos universitarios a los cuales perteneció mi padre, que devinieron movimientos políticos que posteriormente asumen la lucha armada. Con lo cual estamos hablando de los derrotados a partir de la dictadura de 1976, ¿no? Y es todo el proceso de exilio y bueno, voy narrando toda la historia de lo que fue la génesis de los partidos esos y cómo se entrecruza esta historia con las inmigraciones históricas argentinas que marcan a todas esas personas en los años 60. Esto es porque uno de los personajes, que es una mujer, que es la protagonista del libro, conoce a eh, un antiguo miembro de la Guardia Roja de Trotsky, exiliado en Argentina, que es un viejo que cuenta toda la historia de su derrota, la derrota trotskista. Una Ujú. pregunta, Agustín. Dime. Yo, bueno, he vivido en Argentina, yo soy de Uruguay, pero he vivido en Argentina 10 años y siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, personajes, a lo mejor me estoy columpiando, corrígeme si me equivoco, como Sábato, por ejemplo, que Sí. tenía una profunda convicción anarquista. ¿Todos Mm. estos movimientos que fueron llegando ahí son todos de procedencia rusa? ¿Es porque No, no? Argentina tiene un fenómeno anarquista como no hubo prácticamente, con permiso de México, no hubo en toda Sudamérica. Es decir, el anarquismo argentino es poderosísimo. La FORA, que es el sindicato fundacional anarquista argentino, es un sindicato enorme con una relación directa fuertísima con la CNT española. Había un intercambio muy grande entre España y lo que sería el puerto de Buenos Aires, perdón, el estuario del Río de la Plata, porque se asentaban tanto en Montevideo como en Buenos Aires los anarquistas militantes, y tiene que ver con los aluviones inmigratorios europeos y con que muchísima clase obrera que va respondiendo al llamado del expansionismo industrial que sufre toda la cuenca del Río de la Plata, emigra y emigra con las ideas. El primer anarquista que llega a Argentina y que pasa por Montevideo, sigo hablando de Montevideo porque los trato de la misma manera, son las dos ciudades que acogen todo el fenómeno, es Malatesta. Malatesta vive en Montevideo, vive en Argentina y en Argentina funda el sindicato de panaderos
anarquista. Malatesta se va después al sur en una historia que está por ser escrita probablemente en busca del oro, para poder financiar la causa anarquista al volver a Italia. Y él vuelve a Italia. ¿Sí? Malatesta es uno de los principales líderes europeos, líderes no, militantes, quiero decir, ¿no? Europeos Ujú. del anarquismo de 1880 a 1890. Posteriormente vienen aluviones de militancia tanto socialista como anarquista desde Alemania, Rusia, que expulsa judíos con carga ideológica producto de los pogromos, eh, España, sobre todo Italia. De Italia, por poner un caso, emigra Fabri, Luigi Fabri, que es un teórico famosísimo, tiene muchos libros escritos, y su hija es una de las teóricas también más importantes que ya directamente escribía en castellano desde Montevideo. Ujú. Estos anarquistas vienen de Italia expulsados por la violencia, digamos, de los gobiernos originarios, ¿no? De los países. Y la anarquía como movimiento en Argentina tiene un camino parecido a la española, es decir, a partir de las dictaduras de Uriburu en el año 33 y posteriormente cuando sube Perón, quedan encausadas en los movimientos sindicales peronistas, ¿no? Que Perón muy astutamente le da forma a un montón de principios e ideas anarquistas en la reforma laboral que hace. Ujú. Hay un montón de escritores de la época que son de origen anarquista y una cosa poco conocida, casi todas las letras de tango de esa época están escritas por anarquistas. O sea, Volver es una letra escrita por un militante. Muchos, Curioso. muchos, Contursi, Celedonio Flores, no sé, los grandes letristas de tango, Mero Mansi, beben del movimiento libertario originario, no esta mierda que reclama el fascista actual de Argentina que le roba la palabra a los anarquistas, ¿no? Originarios. Muy bien. Echando un vistazo a tu obra, Agustín, vamos, se puede ver a la legua que la historia es algo que te apasiona. Dentro de que lo tuyo es narrativa ilustrada, porque eres ilustrador, eres dibujante, ¿dirías que haces novelas históricas o ficción histórica? Uf, qué bueno, qué pregunta más compleja. A ver, la historia me apasiona y el otro día que presentamos aquí Lenin en Barcelona, tuve en la mesa a un invitado de lujo que es Xavier Domènech, que había sido diputado de Unidas Podemos Sí. en algún momento, es un historiador muy avesado. Y me decía, pero eres un historiador, ¿cómo no tienes un título? Digo, porque soy incapaz de sacarme un título de nada, ni el carnet de conducir, le dije. Pero, pero realmente leo historia compulsivamente y especialmente movimientos perdedores, básicamente. Me interesa mucho la historia de los que no salieron adelante, ¿no? En general, casi todas las historias que yo hago, retomo tu pregunta, están basadas en hechos reales, es decir, en hechos que sucedieron, situaciones históricas concretas. Bebo mucho de la lectura directa de procesos históricos, pero no deja de ser una ficción porque sencillamente incluso los libros de historia son ficción. Todo lo que pase por una palabra escrita es ficción, a la larga porque es la interpretación de alguien sobre algo y es muy difícil. Si nosotros nos atenemos, siguiendo la lógica de la historia, nos atenemos a la historia del Imperio Romano de Mommsen, por ejemplo, no Ujú. deja de ser un historiador alemán de la época del Kaiser que trata de demostrar la grandeza del Imperio alemán y de Prusia a través de una relectura del Imperio Romano. Es decir, eso es una novela y tiene un valor como novela, más Claro. allá de la información histórica que tenga. Mis libros Sí. son históricos. Mis libros son históricos, pero son ficciones, evidente. Mm. Mi opinión sobre. Claro, a mí lo que Vale. me pasó mucho con Indro Montanelli, yo me puse a leer a Indro un poco siguiendo la estela, ¿no? De los grandes clásicos recomendados y me vino un colega que estaba doctorando y me dijo, no es una fuente fiable, quiero decir, tómalo como una referencia al margen de los sesgos políticos que tenía Montanelli, que son muchos y algunos muy jodidos. Él me dijo, es que es una novelita, no, o sea, tendrá su verdad, pero creo que el gran reto de cualquier amante de la historia es plantear una panoplia de fuentes y cotejarlas. Intentar Tal cual, buscar el patrón más común entre todas. tal Porque no cual. queda Pero otra. fíjate, siguiendo con el razonamiento, en el contexto de mi libro sobre Lenin, leí un montón de fuentes
tanto a favor como en contra, históricas, pero por ejemplo, ya de salida partimos de una base muy compleja y es que yo no leo cirílico. Fuentes Claro. directas no puedo saber lo que han traducido y cómo está traducido. Es muy complejo y no deja de ser al final un libro en donde claramente aclaro, es decir, estoy opinando sobre un personaje histórico del cual se han escrito, cualquier biografía de Lenin no baja de las 800 páginas, o sea, yo tenía otra intención y la editorial también tenía otra intención, que es acercar un personaje oscuro, eh, vituperiado y manipulado políticamente por diferentes corrientes, incluida la propia, ¿sí? Ujú. A un lector que no tiene la más remota idea de quién es el personaje. Y entonces el desafío era meter la información en 130 páginas, Claro. que además Yo, pierde texto, porque evidentemente hay dibujo. Claro, yo, claro. mira, para la gente de YouTube, cuando subamos el programa a la plataforma, yo aquí enseño el libro. Dame un segundo que me voy a poner grande la cámara. Aquí está el libro, ¿de acuerdo? Ahora Diana nos va a explicar un poco mejor en qué consiste el formato y todo lo demás, pero es un gran reto porque es una forma increíblemente amena de acercar, como decía Agustín, una figura muy compleja porque ha sido ensalzada, idolatrada, pero también endemoniada, y al final lo que tienes es una figura tremendamente polarizada. ¿Cómo te acercas a la verdad, teniendo en cuenta que la verdad es casi un imposible, pero como a lo más objetivamente posible, ¿vale? De algo tan increíblemente complejo en un formato tan breve, tan cuidado y tan complejo, porque tiene el componente de las ilustraciones. Aquí lo abro para que la gente lo vea cuando nos vean por YouTube. Que aparte por el tema de la decisión artística, te vamos a preguntar, porque es claramente intencionada, cómo has Sí. decidido meterte en este estilo en concreto, que aparte tuvo una función muy importante en su momento histórico. Claro, es un trabajo increíble. Una forma increíblemente amena de acercarte a una figura compleja. Y aquí me voy a tirar un triple. No hace falta ser necesariamente un amante del género histórico o del ensayo como tal para poder acercarte a esta obra. Simplemente con que te interese la novela gráfica o te interese conocer una información. Porque el catálogo de Capitán Swing, yo tengo una predilección especial por él, porque muchas veces, claro, te plantean cuestiones que a lo mejor a priori no te interesarían demasiado, pero ves el formato, ves que es muy picadito, porque no es una información de 800 páginas, no, es una síntesis muy cuidada, ¿vale? Eligiendo muy bien las partículas informativas que te van a dar para que tú te hagas la composición. Y a partir de ahí, si quieres ir a una obra de estudio mucho más abarcativa, oye, adelante. Yo, en mi caso, como puerta de entrada, este trabajo es impecable, es brutal y es un gran desafío. Dicho esto, yo creo que estaría guay, Agustín, y te doy la palabra, Diana, para que continúes, que nos cuentes un poco sobre ti. Diana, ¿qué nos querías comentar? Sí, bueno, yo es verdad que ya hemos comentado un poco, pero Agustín, tú naciste en Buenos Aires, pero muy pequeñito te viniste a vivir, que esto me gusta decirlo siempre, aquí a Madrid. Y en esa primera etapa en España enfermaste y te diste cuenta de que dibujar era lo tuyo. Me gustaría que nos contaras sobre esos primeros what ifs que hacías sobre Asterix. A ver, yo vengo como niño, producto del exilio político de mis padres, a un Madrid que acababa de nacer en la democracia, es decir, llegó en el año 76, concretamente, ¿no? Eh, Uf, y me voy a vivir yo, bueno, lo de nacer a la democracia era temprano todavía, muy, en bueno, pero pañales. a ver, no solo era temprano, sino que había riesgo físico, porque, Sí, digamos, sí. los aparatos franquistas estaban intactos y ciertos aparatos parapoliciales argentinos trabajaban con los aparatos franquistas intactos aún. Es decir, no nos olvidemos que de Madrid se secuestró gente y se la Sí, sí, deportó era salir de la prisioneros y se las sartén envió para a caer en las Argentina, brasas. de donde nunca más salieron, ¿no? Es decir, eso pasaba. Fuimos a vivir a Luche, al barrio de Aluche. Sí, Y digamos, yo hice mi infancia, tengo una infancia de GB,
y entiendo perfectamente, digamos, la idiosincrasia de mi generación española, porque me eduqué en ese contexto, ¿no? Es decir, Sí, sí, sí. mi pasión era el Comando G, era Mazinger, era todo ese tipo de información audiovisual en blanco y negro en una televisión que para cambiar el canal había que ir caminando y hacer clac, 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 Sí, ¿no? sí, que alguien te tenía Eh, que mandar siempre a que Sí, pero cambiaras. también tengo un recuerdo muy entrañable de lo que era la vida en el barrio, la calle, ¿no? Es decir, vivíamos en bloques de pisos de estos muy proletarios Sí, y los niños cuando venía el calor te sacaban de los 65 metros cuadrados de casa y te tiraban ahí abajo. Baby boom, tres hijos, o sea, tengo dos hermanos, sí. con lo cual me pasaba mucho tiempo en el En el barrio parque, sí. viviendo en el parque comunitario, ¿no? Bueno, es verdad lo que me has dicho, tuve una hepatitis y la hepatitis, digamos, de alguna manera despertó para explicar a los oyentes, en esa época curar la hepatitis era meterte en una cama y no poder salir durante los 2 meses de convalecencia de la enfermedad, Mm. Ujú. hasta que esta no es contagiosa, digamos, ¿no? Bueno, la cuestión es que un niño de 9 años, que creo que era la edad que tenía cuando tuve esta enfermedad, pues hay que distraerlo con algo. Y bueno, mi madre observó que evidentemente me gustaba dibujar. Tuve la visita de un amigo de mi padre que venía de Barcelona y que sabía que yo estaba enfermo y me trajo algo que a mí me reventó el cerebro, que fue una revista Totem donde había una historia, un especial de corto de Hugo Pratt, del ilustrador y escritor Hugo Pratt, que tenía un cómic que se llamaba Los Escorpiones del Desierto. Los Escorpiones del Desierto es la historia del teniente Kosinski, que es un polaco que pelea en las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, y bueno, le pasan cosas en la guerra, la Segunda Guerra Mundial en el En espacio el norte de africano. África. Pratt era un amante de la historia, se documentaba muchísimo y un amante de la aventura. Entonces era, evidentemente, el teniente Kosinski tenía intercambio con los tuaregs originarios. Y recuerdo una secuencia que a mí me marcó la vida y dije, yo quiero contar esto. O sea, realmente y tengo la memoria intacta de ese momento, ¿no? Está el teniente Kosinski en una duna enorme y los tuaregs lo habían capturado y lo tenían, habían clavado unas estacas y lo tenían atado en la arena, ¿no? Lo tenían atado en la arena en pelotas y el tuareg lo mira todo vestido de tuareg, evidentemente, lo mira y le dice que, bueno, nunca va a poder comprender, le dice a la gente, los habitantes del desierto, una persona que es pelirroja como él, porque, o sea, no entendían que sea pelirrojo, ¿no? Y dice, de todas maneras voy a ayudar a que mueras porque tengo órdenes de dejarte aquí, pero voy a hacerte la vida más fácil. Y coge un escorpión y se lo pone en el cuerpo. Y el escorpión va caminándole por todo el cuerpo a Kosinski con el riesgo de que si movía un átomo de su piel, el bicho lo picaba y lo mataba, ¿no? A mí esta secuencia, que la busqué de adulto y tal cual es como la cuento, me marcó la vida porque dije, yo quiero contar historias que tengan que ver con esto. Y ahí me empecé a preocupar por quiénes eran los Africa Corps, por quiénes eran. Con mis 9 años empecé a leer sobre el zorro del desierto y cosas por el estilo. La hepatitis dio para mucho porque al mismo Dos tiempo me meses daba en la cuenta cama. me daba cuenta que era incapaz de narrar cosas como hacía Hugo Pratt porque no sabía dibujar. Con lo cual lo primero que dije es, bueno, quiero aprender a dibujar y la mejor manera que se me ocurrió es copiar. Entonces, ¿qué pasó? Le pedí a mi madre que me traiga a la habitación de al lado todas las historias de Tintín que tenía y de Spirú, sobre todo, y de Mortadelo había alguna cosa y empecé a copiar compulsivamente a las personas y empecé a descubrir que, bueno, los dibujos se hacían a lápiz, luego había algo que no sabía bien qué era, que hacía que sea más fuerte la línea y era la tinta china. Y poco a poco fui descubriendo cosas y mi madre me fue agregando instrumentos de control del dibujo, porque me regaló un Rotring, por ejemplo, que era una cosa muy rara de tener en esa época y cosas por el estilo, ¿no? Y ahí nace mi pasión por contar historias y dibujarlas, ¿no? Y sigo aquí. Bueno, sigues aquí, pero la vida te volvió a llevar a Buenos Aires, creo, y Sí, volviste en 1990. sí. ¿Qué te trajo de nuevo? ¿El trabajo? Bueno, la vida me llevó a Buenos Aires porque cuando se acaba la dictadura argentina, mi padre vuelve
y vuelve toda la familia. Digamos, me cuesta mucho porque yo era madrileño, me sentía como una persona muy a gusto en su barrio, ¿no? Bueno, me adapto, vivo la adolescencia, de los 20 a los 30, y al llegado a un punto me canso. Entiendo que quiero irme de vuelta, que tengo gen inmigrante, o sea, siempre en entrevistas ¿Eres digo, nómada? bueno, pero es que ¿qué puedo hacer si mi bisabuelo era inmigrante, mi abuelo también, mi padre también, y yo, es que esto es Bueno, volviste así. a casa, volviste a casa. Sí, sí, porque por sangre tengo muchos pedacitos de España y de Italia, digamos, ¿no? La cuestión es que volví, pero no quería ir a Madrid. Quería ir al centro del mundo editorial español, que era, Sí, la puerta de entrada, que era Barcelona, Barcelona, y claro. además, digamos, las revistas que a mí más me gustaban se publicaban en Barcelona. Cuando llegué me di cuenta que había empezado la gran crisis del cómic español y cerraron todas, y yo, bueno, llegué a un sitio que... Qué timing más bueno, ¿no? Exacto, siempre cojo el tren tarde o lo pillo en el último vagón y con la mano así, ¿no? Un Hostia. timing Bueno, espectacular. Me equivoqué porque si me hubiera atendido necesariamente a mis intereses gráficos tendría que haber ido a París, pero me quedé en Barcelona. En Barcelona las cosas me fueron bien, empecé a trabajar para el mundo infantil, del cual estoy contento, hice mucho trabajo durante muchos años. No estoy trabajando en el mundo infantil en este momento, tuve un hartazgo del lenguaje y de del niños ya mundo. está bien. No, los niños me gustan y contar a los niños me gusta. No me gusta el mundo editorial infantil. Es decir, los últimos 10 años en el mundo infantil han tenido como un derrotero de autoayuda repugnante desde mi punto de vista, y no puedo aguantar tratar a los niños como imbéciles. Es decir, un niño de 9 años tiene un cómic del Capitán Kosinski y lo entiende perfectamente y le impresiona. Hoy día no puede ser, porque no puede haber una muerte por picadura de escorpión delante de un niño, porque a los niños se le pueden destruir las neuronas. De la misma manera hablamos de la autoayuda, de las emociones, de los colores aplicados de manera ideológica para que los niños puedan canalizar sus frustraciones y toda esta colección de estupideces que dicen. Y Mm. bueno, como soy profundamente ideológico en ciertas cosas, dije, bueno, quizás es el momento de no trabajar más para esta gente. Así que dejé de publicar y me volqué en la lectura de los adultos, que a los cuales les puedo explicar lo que me da la gana, de momento. Son los únicos responsables de lo que leen. Exactamente. Así que esa es un poco mi historia laboral, digamos. Yo Bueno, pues, quiero meter sí, una perdona. preguntita aquí con calzador antes de continuar, porque claro, yo, a ver, has dicho que tienes unas ideologías muy claras, o sea, tienes una determinación sobre lo que te interesa y lo que quieres contar muy, muy claro. Y claro, la figura de Lenin ya hemos dicho que es una figura que desde la más profunda ignorancia de quien oye de oído un poquito de lejos, te puede decir, ¿y por qué Lenin? O sea, ¿con qué te has encontrado en lectores o en presentaciones? ¿Ha habido alguna impertinencia, alguna Sí. cosa que puedas destacar? A ver, primero quiero hacer una aclaración muy, muy general e importante. Ni me considero leninista, ni me considero comunista, ni considero estar de acuerdo con todo el proceso histórico. Considero a Lenin un personaje fundamental e imposible de entender el siglo XX sin explicarlo, ¿de Mm, acuerdo? Eso no quiere decir que esté de acuerdo con lo que hizo o cómo fue. mm, Mis convicciones políticas van por otro lado y tienen que ver con otro tipo de conceptos, ¿sí? Sobre todo de interpretación de cosas. Es decir, el querer un mundo mejor, un mundo igualitario y un mundo a la misma altura para todos, y que se abolan las clases sociales, es una cosa que comparto con el comunismo o con el leninismo, pero creo que cualquier imbécil de cualquier lugar del mundo puede pensar cosas parecidas, a no ser que lo único No, que le interese es enriquecerse a costa de los demás, que eso también eh, pasa. Pero ya. bueno, dicho esto, soy profundamente crítico con todo el proceso. A mí me proponen el libro de Lenin. ujú, Nunca me pasó por la cabeza hacer la historia de Lenin. Lo que pasa es que como me lo proponen sabiendo que tengo mucha lectura histórica sobre todo lo que fue el proceso histórico y estético de los primeros 20, 30 años de la Unión Soviética, es mi fuerte, digamos, en cuanto a curiosidad, siempre me ha interesado.
me ha interesado enormemente después la manipulación histórica que se hace con esa información histórica, con ese proceso histórico. Es decir, una gran cantidad de estética rusa originaria que pasa a ser las llamadas vanguardias no tienen su origen en el mundo bolchevique, sino en el mundo anarquista, anarquista de Tolstoy, anarquista de los primeros anarquistas, porque el anarquismo, entre otras cosas, nace también ahí. Y eso me interesaba mucho, y me interesa mucho cómo esto se canaliza y se transforma después en un discurso frontal bolchevique, y cómo después es reventado por el estalinismo y exterminado. Y nace una cosa llamada realismo socialista que no tiene absolutamente nada que ver con todo eso. Bueno, como sabían que entiendo de estas cosas, pues me propusieron el libro. Y les dije, a ver, voy a hacer un libro crítico con Lenin. Lo que tengo claro es eso porque voy a decir la mía. Es un libro de autor porque yo no puedo hacer un libro histórico de 800 páginas sobre Lenin. Ujú. Al uso Bueno, a lo mejor historiador tampoco inglés. es necesario porque No, no tiene realmente ya lo sentido es. porque ahí ya entramos en a los que les gusta leer largo historia. Y la propuesta original de la editorial es un libro de divulgación en torno a Lenin. Entonces me interesaba el desafío porque es, digamos, de 7.000, 8.000 páginas leídas, apretarlo todo, destruirlo, hacer una licuadora y ponerlo en 130, ¿no? Y eso me gustaba. Claro. Reto a todas luces. Sí. Bueno, pues mira, era una pregunta que yo te quería hacer porque el libro, hablando ya de él, es un resumen ilustrado de la vida de Lenin, que por lo que he leído, por lo que te he leído en otras entrevistas, es una figura y vivió en una época que te fascina, que tú ya lo has comentado. Y me has dicho que se debe a una cuestión estética y a un poco a cómo se manipulaba por aquel entonces para la opinión pública, porque también has dicho que a día de hoy entenderíamos la figura de Lenin como un influencer. Sí, Entonces, un poco así. sí, ¿qué es lo que tú crees que es más poderoso en esta figura, en todo lo que engloba la figura de Lenin? O sea, lo que más poderoso es para ti. Esos enormes cambios en en el sistema de poder ruso, esa estética, esa manera de poner a la gente de un lado o de otro, ¿qué es lo que más te llama la atención de esa época? De la época, es una pregunta de mucho recorrido, porque me has hecho una pregunta sobre una época y al mismo tiempo sobre un personaje que vive en una época, ¿no? Intentaré ordenarlo un poco. La época me fascina por diferentes capas, es decir, me fascina por capas ideológicas, porque creo que a partir de una dictadura terrible, producto de 700 años de sojuzgamiento de una sociedad profundamente atrasada y rural, que es lo que sería la dinastía Romanov, salen las dos variantes ideológicas que condicionan el siglo XX, incluso el XXI, y probablemente seguirán condicionando porque se plantean muchas cosas, que son, por un lado, el socialismo aplicado a un proyecto estatal y, por otro lado, la destrucción del Estado a partir de los movimientos anarquistas. El anarquismo sale con Bakunin y con Kropotkin, que son dos rusos, entre otras cosas, ¿no? Pero también salen socialistas, como por poner uno, Plejanov, que hacen o empiezan a entender que es fundamental la interpretación en el nivel físico, es decir, el uso directo en una sociedad del gran libro que define lo que es el capitalismo y le pone nombre, que es el Capital de Marx, ¿no? Es decir, Marx hace un estudio que no es aplicable, porque en ningún caso él dice que hay que hacer cosas, simplemente es un estudio de un economista sobre lo que ve producto de tener delante la revolución industrial, es decir, el gran cambio que se produce a final del siglo XIX, con las máquinas y la automatización del Sí, trabajo, ¿no? podríamos decir que es pura teoría. Totalmente. Marx es un teórico, pero bueno, es que los rusos, viendo lo que está pasando en Rusia, los socialistas rusos, no los únicos, porque en Alemania también pasaba esto con el grupo Espartaco y con Rosa Luxemburg y gente similar, pues empiezan a visualizar que todas esas teorías y ese peso increíble que genera Marx, hoy día creo que es un libro fundamental para entender el proceso social en el que vivimos, pues empiezan a entender que es viable hacer una aplicación a nivel estatal de lo que plantea este señor, ¿no? Bueno, esto genera estos personajes, pero al mismo tiempo, esa misma época
genera movimientos de vanguardias. Estoy hablando de llevar al límite los conceptos artísticos en todos los órdenes del arte. Cuando hablo de esto, hablo de la arquitectura, hablo de la música, o sea, y en ese periodo se crea el arte abstracto, inventan el arte abstracto, o sea, Kandinsky un día dice, me he liberado de la atadura de representar formalmente la realidad, la represento emocionalmente, y escribe un libro capital, que es el punto y línea sobre el plano. Pero también nos encontramos con que tenemos a Stravinsky o Shostakovich que comienzan a pensar escalas con más notas de las que la escala que se estudia en un cole existe. Ya trabajan con semitonos y hacen unos arreglos absolutamente incomprensibles para lo que fue la sociedad. Más de lo mismo con la poesía. O sea, nos encontramos poetas como Mayakovsky que rompen con el discurso formal narrativo de la poesía. Nos encontramos con un señor que inventa una cosa que se llama diseño gráfico, que es Rodchenko. Hay otro tipo que resulta que se descubre en Francia el cine y este señor filma películas y descubre que cortando películas y empalmando cachos de De film fotos. inventa el montaje, que es Einstein. Es decir, ¿qué pasa ahí? Es una vuelta de tuerca Sí. universal, ¿no? Y me quedo corto porque puedo hablar de Bogdanov, por ejemplo, que influye en todo lo que es posteriormente los teóricos de la física cuántica. Es decir, Schrödinger o Heisenberg no se pueden entender sin saber que han leído a Bogdanov y quedan profundamente impactados sobre las teorías de las sociedades futuras y de las utopías que plantea este señor, que vive poco tiempo, muere muy joven. Bueno, es que es infinito, me entusiasma y puedo aburrir muchísimas No, personas aquí. no, para nada. Todo Pero lo es que es verdad contrario, ¿eh? que es un tema, bueno, del que yo en particular y yo creo que cualquier persona que le interese eh, las estructuras sociales en las que vivimos o cómo hemos llegado a donde estamos, yo creo que vamos, que podríamos tirarnos escuchándote horas. Es verdad que aquí pues Y no tenemos un he tiempo. hablado de Lenin, ¿eh? He hablado de la época. Todavía no hemos hablado de Lenin. No, Bueno, Lenin bueno, te acabo lo que me habías preguntado. Lenin sí, me interesa porque es un poco de todo y muy un poco de nada. Es decir, Lenin no tiene un oficio. Formalmente era abogado, pero no tiene un oficio, no ejercía como tal. No tiene un oficio en el sentido de decir, bueno, era un gran teórico como Marx, no, era una persona que tenía una capacidad extraordinaria, era un superdotado en sus capacidades de concentración y de lectura, y quizás lo mejor que lo representa sería pensar que es una persona que tenía la capacidad de determinar el movimiento de las masas, el comportamiento de la sociedad. Una sociedad cambiante porque había nacido la clase obrera no hacía demasiado tiempo. ujú, Él lo vio, él apostó por una clase nueva, absolutamente genuina, que es la clase obrera. Antes no existían, despreció la burguesía y sobre todo lo que me fascina de Lenin es que es un tipo que intentó destruir el pilar básico que crea el capitalismo, que es la familia, es decir, la unidad humana. Él entendía que el nuevo hombre no tiene que basarse en la estructura de familia. Entendía que todos los que nacían pertenecían a un proyecto común y este proyecto común, que sería la sociedad comunista, ¿sí? Tenía unas reglas y para poder llegar a esas reglas, había que tratar de eliminar a la familia como estamento fundamental, con lo cual diseñó una sociedad en donde la familia no era no relevante. sabía. Entonces, encontrabas una casa, por ejemplo, en donde no tenías una cocina, porque había una cocina comunitaria, porque estaba obligando a la gente a compartir un hecho familiar que él quería destruir, que Claro. es cocinar. De la misma manera, te encontrabas una casa en donde, dado que el trabajo era enorme y era parte del proyecto, la crianza de los niños tenía que ver con guarderías comunitarias. El Estado criaba a sus hijos. Es- Entonces los contactos eran muy bestias, porque realmente los grandes bloques de pisos soviéticos de la primera época, hechos por arquitectos vanguardistas, te encuentras que tienen estas dificultades, digamos, de comprensión a la hora de vivirlos. claro. Es decir, buscaba destruir determinados espacios que él entendía que eran burgueses y que generaban el fermento más necesario que tiene el capitalismo para llevar a cabo su expolio, que es la familia.
Mm. como unidad básica de Comunidad. consumidores, A ¿no? mí me parece Ujú. una puta locura. Es Así, una puta es una locura, puta es una locura. puta locura, Aparte, una sí. cosa, porque yo puedo entender que quieras extrapolar el núcleo familiar como un típico, ¿no? A un concepto de tribu. 100 individuos. Pero más allá de 100 individuos, comienza a ser tan abstracto, a flotar tan por encima los conceptos de vinculación, que yo creo que es humanamente imposible que eso funcione. Es que no lo Bueno, veo. es que no le salió. Claro, no le salió. No Bueno, pero funcionó. Bueno, esto es un caso que es demostrable en otros aspectos. Lo que pasa es que al capitalismo sí le han salido estas cosas, porque ha destruido lógicas, digamos, europeas, por poner un caso desde donde se funda el capitalismo, Inglaterra, por ejemplo. Citábamos la editorial Capitán Swing, le debe el nombre al último gran luchador inglés por tirar abajo los alambrados, los cloisters, Ujú. ingleses, porque la comunidad era la propietaria de la tierra, al igual que las tribus originarias, las naciones originarias sudamericanas, no entendían la propiedad privada. Y el capitalismo sin propiedad privada no existe, Mm. porque es fundacional. Entonces, nos han cambiado la manera de pensar. Evidentemente, esto ha pasado. Antes pensábamos que la tierra comunitaria era un bien común y lo entendíamos como tal. Nadie se quería quedar. Por ejemplo, hay una cosa que es muy interesante. Todavía las grandes ciudades inglesas y los grandes pueblos ingleses tienen el Central Park, ¿no? Londres tiene el Hyde Park, es eso. Bueno, esas zonas que vienen de época de los gaélicos, no sé, se pierden el tiempo, era el lugar común de reunión para ponerse de acuerdo con las cosas. No pertenecía a nadie. Aún hoy no pudieron privatizar los parques en ese sentido, porque todavía quedan restos de lo que fue la construcción, digamos, social diferente a cómo entendemos hoy día la sociedad, que es cada uno con su móvil. Yo tengo mi móvil, mi compañera tiene su móvil, mis hijos tienen sus móviles, cada uno tiene su comunicación, su espacio de trabajo, su trozo de la cama, su todo. ¿Por qué? Porque la productividad está optimizada a máximo, que es que cada uno puede gastar el máximo posible como individuo que se debe al sistema. Bueno, si lograron hacer eso con nosotros, nadie dice que antes esto era así. Claro. Entonces Lenin lo planteó de esa manera también. Se puede modificar una sociedad. Es una puta vamos a locura. continuar. Vamos a continuar porque me estoy cabreando. Bueno, vamos a continuar con un dato que nos ha puesto por aquí Álvaro, que es bastante curioso. A mí me ha parecido muy curioso y ya nos pasamos al contexto histórico y a ver por qué pasó lo que pasó en la Rusia de aquel momento. Sí, yo también Cuando quieras. quiero puntualizar Sí. también un poco más sobre el tema del libro, ¿vale? Porque evidentemente en lo que motiva esta entrevista de hoy es este pedazo de libro que tenemos hoy entre manos, para, un poco también para que la gente sepa qué es lo que se va a encontrar cuando lo compren, ¿vale? Pongo aquí en cámara otra página que creo que pone de manifiesto un poco cuál es el enfoque. Esto es como un atlas social de la época, es un ensayo infográfico, hay partes de ilustración que acompañan varios de los pasajes, pero hay un montón de infografías que permiten entender quiénes son los personajes claves, cuáles son las circunstancias de cada momento. Es decir, es una lectura extremadamente ágil y entretenida. Entonces, bueno, una vez más, pedazo de libro. Y sobre el dato que quiero comentar, bueno, es simplemente una curiosidad que pone de manifiesto también la influencia de esta figura a lo largo del tiempo. Tanto es así que tiene un pequeño monumento en un sitio que a día de hoy está abandonado y que es una puta locura, dicho de forma sencilla. Un monumento en la Antártida, ¿vale? Y Mm. os pongo en contexto. Es una base que se empieza a levantar creo que en 1958 y está construida en un polo de inaccesibilidad. Un polo de inaccesibilidad es un sitio que en base a las coordenadas, y lo he dicho así, lo digo así muy general, es jodidamente complicado llegar. El punto Nemo en el Océano Pacífico es un Exacto. punto de inaccesibilidad, porque está muy alejado de todas las costas de todos los continentes.
Esto es igual, pero en la Antártida. Es un punto extremadamente complejo de llegar, está alejadísimo de todo y hace nada, la friolera de 60 grados bajo cero de media, así que un lugar estupendo Fresquito. para ir en verano, efectivamente. Escucha, la Em, cerveza ahí se tiene que tomar. es- esta base se abandona a posteriori y el grupo de científicos, creo que eran 16 aproximadamente, deciden dejar encima de uno de los techos de los edificios, creo que hay un solo edificio, un busto de Lenin encima de un pedestal. De hecho, Yo, es lo único que se ve a día de hoy porque está totalmente sepultada por la nieve. yo tengo una pregunta. Yo tengo una Adelante. pregunta y esto quiero a ver si alguien me lo puede contestar. En un sitio al que vas así, o sea, y llévate cosas muy necesarias, quiero decir. No que Sí. te llevarías a una isla desierta, sino que te llevarías al sitio donde es más probable que te mueras simplemente por salir a hacer pis. O sea, y tú dices, chico, voy a meter en la mochila un busto de Lenin que pesará alrededor de 6 o 7 kilos. Digo, si es pequeño, yo no lo he visto, pero vamos, Sí, pues 6 o 7 kilos metro y como medio, poco. pedestal y busto, metro y medio, pero lo suficiente como para que se vea. Ahí está. O sea, Ahí está pero Lenin. imagínate, o sea, voy a echar esto a que me lo lleven los perros. Yo creo que hasta los perros te tienen que mirar mal, como diciendo, ¿tú qué pasa? Pues ¿Cómo se...? el caso es que la base se queda abandonada, de la Unión Soviética se sucede a lo que es la Rusia actual, pero bueno, eso ahí no le interesa a nadie, así que está abandonado totalmente. Pero bueno, ahí Hombre, es está que... Lenin aguantando como un campeón. Hay fotos Venga, aguante, recientes de Lenin. Peña que ha dicho, mira, ahí está Lenin, en el sitio más ignoto de la Tierra. Tienes un monumento de Lenin. Ahí es nada. Está Lo que me mirando da al pena abismo, de Lenin. esto que comentamos es que si se hace muy popular va a haber algún Instagramer que va a ir a robar el busto y después lo va a subastar en Sotheby's y va a ganar dinero. También te digo una Porque cosa, también como te digo vivimos una en cosa, una sociedad caníbal, esto va así. Sí, también te digo segurísimo. una cosa. Voy a decir algo bastante impopular a esa gente. O sea, no hay huevos. No hay huevos a irse a la Antártida a robar el busto de Lenin. Ya lo he dicho. Bueno, vamos a poner el contexto histórico muy rapidito. ¿Qué me decías? No, Ah, era comentar que eso responde a la creación del mito de Lenin y no tanto a la figura humana, que es mi preocupación más importante, ¿no? Es Mm. explicar quién fue fuera de toda esta estatuaria infernal que generó su sucesor, que fue Stalin, y que decidió crear un dios a partir de su historia, ¿no? efectivamente, efectivamente. Bueno, estamos en Rusia, se nos está terminando el siglo XIX y somos campesinos que plantan papas en la estepa. Si las cosas van bien, comemos. Si van mal, les tenemos que dar los frutos de las cosechas a los nobles, que además de ser los dueños de los campos, también lo son de nuestras personas. Porque eso de irse a buscar campos más verdes, en Rusia pues estará complicado, no está permitido. Tu vida y tu voluntad le pertenecen a ese buen hombre que se come tu comida. Y no hay más que hablar. Eso era así en la Rusia de esta época. Lo malo es que la agricultura era tan rudimentaria y estancada que se nos daba muy mal. Nos encontramos, como decía, con una Rusia rural, como antes ha dicho Agustín, uno de los países más atrasados del viejo mundo con respecto en respecto a todos los sentidos. Abarca por aquel entonces desde Finlandia y Polonia, desde el oeste hasta el Pacífico. La industria es, en esta época, prácticamente inexistente. El 90% de la población somos nosotros, los campesinos, y estamos hasta la boina de aguantar vapuleos de la clase pudiente, que son 4 y el gato, pero comen como 400. Solo el 15% de la población en esta época vive en las ciudades, el resto en la enormidad que es Rusia y también la cantidad de etnias y de culturas que abarca Rusia, aun siendo, o sea, no son solo rusos. Hay muchas culturas que se acogen bajo ese paraguas de los zaristas. El régimen zarista, del que vamos a hablar hoy, es... bueno, zar es una palabra que viene del latín, descubrí hace poco, que significa César y que es un título heredado de Tomás Paleólogo, que es hermano del último emperador romano de Oriente, Constantino XI, que murió sin hijos.
Es una historia súper interesante. Bueno, total, que este título se vende. Y bueno, no se vende. Bueno, el papa de por aquel entonces casa a la hija de este Tomás Paleólogo con el zar de Rusia. Y entonces los reyes de Rusia por aquel entonces empiezan a utilizar este término de zar y empiezan a decir que, bueno, pues que son los César y que van a hacer lo que les dé la gana. Le sale mal al papa aquel. Bueno, como iba diciendo, el reinado de la dinastía Romanov llevaba ya reinando 300 años en Rusia. Tenía ya el culo marcado en el trono y el gobierno absolutista no daba pábulo a constituciones, oposiciones ni nada que oliera a pérdida de privilegios de la clase gobernante, utilizando ante cualquier levantamiento popular la represión la represión policial, o la del ejército, lo que mejor le viniera. En 1856, el zar Alejandro perdió en el tablero de Risk Crimea, frente a las fuerzas combinadas de Francia y Gran Bretaña. Esto hace que el zar se ponga el sombrero de pensar y se da cuenta de que ha invertido poco en comparación con el resto de las naciones europeas en I+D+I de la época y que es necesario ponerse las pilas. La abolición de la servidumbre podríamos decir que es la más notoria, pero se traduce en una medida poco eficaz. O sea, realmente el zar dice, venga, vale, pues ya la gente no es propiedad de la nobleza que posee las tierras, pero las tierras sí que continúan perteneciendo a la nobleza. Así que nuestra vida de campesinos empeora porque ahora lo que, además, para trabajar esa tierra tenemos que pagársela a los nobles. O pagamos un alquiler o sea, todo mal. Todo mal, Alejandro. Bueno, aunque esto tengo que decir que le va a estallar en la cara a los Romanov inevitablemente. Las diferencias, como he comentado, entre Rusia y el resto de Europa son un agravio comparativo para lo que viene siendo la cosa del vivir. La cosa del Alejandro, vivir. la cosa del vivir. Me ha gustado, me ha convencido. Bueno, en esta época Alejandro II declara que más vale abolir la servidumbre desde arriba que esperar a que comience a abolirse desde abajo. Esto en 1864. Pero esto no se hace efectivo hasta mucho tiempo después. Rusia sigue viviendo una autocracia, que es lo que allí llaman a reunir en una persona el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que aquí, si estáis estudiando posiciones, hola, os queremos, seguid con ello. El zar también es el jefe de los ejércitos y tiene a su servicio a la Okrana, que es la policía que vigila que nadie saque los pies del tiesto y sobre todo que no haya ningún tipo de sedición ni nadie que piense ay, pues esto igual podíamos cambiarlo, poner aquí o una coma. No, para nada. Con el ambiente calentito comienzan en la clandestinidad los primeros opositores al régimen. Pero en Rusia hay una falta importante que creo que ha comentado antes Agustín y que por ello Lenin les tiene un gran desprecio, y es que la burguesía, que marca la diferencia en cuestiones de derechos sociales en las capitales europeas, aquí brilla por su ausencia, que además se hace notar y pesa en la sociedad rusa. Bueno, aquí ya vamos a entrar un poquito más adelante y ya vamos a meternos en la vuelta de Lenin a Alemania con el zar Nicolás II, o como yo lo he querido llamar, hacerlo todo regulinchis, porque vamos a ver que tuvo grandes fallos. El pueblo ya estaba totalmente harto de la autocracia zarista, querían cambios, y así es como un guardia, ni más ni menos, atenta contra el padre de Nicolás, Alejandro III, con una bomba que le vuela las piernas a él y al guardia. Ambos tardan en morir 90 minutos. Les diferencia el escenario en el que mueren. En este caso, el zar Alejandro III muere rodeado de su familia, y eso causa un gran impacto en Nicolás II, como es normal, porque ya pues, te pasas toda tu vida pensando que en cualquier sitio pues, te vas a encontrar, como bien le pasó, pues cualquier cosa. Tres grandes movimientos surgen entre las clases bajas de Rusia. Estamos hablando de ya casi 1905, que es la primera revolución, pero bueno, los tres grandes movimientos
que surgen en las clases bajas de Rusia ante la negativa del nuevo zar de ceder derechos al pueblo, porque estaba además muy mal asesorado por gente que solo pensaba que lo que hacía falta en Rusia era más mano dura y más represión contra el pueblo. Y son los socialrevolucionarios, que reúne a los nihilistas y a los populistas. Su principal preocupación son los campesinos y no tanto este nuevo estamento de clase obrera que había salido con la creación de las poquitas fábricas que se hicieron. El Partido Liberal Ruso, o el que luego se llamó el Cadet por las siglas, que reúne intelectuales y algún burgués, piden más libertades públicas y una constitución, que no van a tener. Y el Partido Socialdemócrata, bueno, que no van a tener o sí, vamos a verlo un poco más adelante. El Partido Socialdemócrata, que es de ideas marxistas y que priorizan el problema obrero, que a este último saldrán los mencheviques y los bolcheviques, y su líder será Lenin, además de Trotsky, Stalin, Zinoviev, Kamenev y Molotov. A este último creo que todos le conocemos. Total, que llega la revolución de 1905, a la que los revolucionarios, porque esto es totalmente por parte del pueblo, a los que los revolucionarios llegan tarde y pierden ahí una gran oportunidad. La guerra contra Japón, donde una vez más el zar Nicolás está muy mal asesorado, en este caso creo que por su mujer y por Rasputín, que le dicen que adelante, que los japoneses no son enemigo para Rusia, pero en una guerra contra un país que es una isla, en una guerra de barquitos, pues ¿qué puedes esperar? Pues perder. También llega aquí el Domingo Sangriento ruso, que es una carga en una manifestación pacífica. Además, una manifestación organizada por el clero. Pues muchísima gente murió aquí. También esto contribuye a que los ánimos contra el zar pues estén muy, 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 muy calentitos. Y aquí ya llega la creación, yo creo que lo más importante, y es la creación de los soviets. El zar ve la situación y crea una constitución, pero es una constitución totalmente fail porque él tiene derecho a veto absolutamente todo. Unos años después, en 1917, Nicolás II ve que ahí no hay más que rascar y abdica en un gobierno provisional que sigue las mismas directrices que el del zar, aunque ya hay una constitución y bueno, pues algo más de margen para el pueblo. Aunque bueno, la verdad es que insignificante. En este momento, Alemania decide que para sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, lo mejor es una revuelta o una guerra civil, lo que mejor salga, y paga gran cantidad a Lenin y le manda de vuelta en un tren blindado. En este caso, y ya voy a dar paso a Agustín para que nos cuente cómo Lenin se acercó a la política y quién era y toda su figura, dice que hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas. Y bueno, pues aquí te doy paso, Agustín. Este ha sido mi resumen. Sí, me gusta porque has hecho un esfuerzo enorme por resumir cosas muy complejas y tratar de colocar en su lugar los espacios históricos. Sí, esas frases de Lenin. A ver, no sé exactamente cómo comenzar la historia. Lenin es un personaje que creo que queda profundamente marcado. Todos los historiadores biógrafos de él lo mencionan por la muerte de su hermano, Alexis, que muere es un estudiante de la universidad que entra dentro de los fermentos nihilistas propios en San Petersburgo en las universidades, ¿no? Entonces, tenían conceptos, el nihilismo es anterior, es pre-anarquista también, es decir, tiene como unas lógicas diferentes, sutilmente diferentes, pero digamos que crean unos personajes, unos activos con unas características muy concretas. Y el hermano de Lenin queda profundamente influenciado y se incorpora a una de las ¿cómo se llama? De las organizaciones secretas nihilistas, la Naldrolovia Sania, creo que era, en ruso no me salen las palabras bien, pero
voluntad del pueblo, quiere decir, y que deciden atentar contra el zar, deciden eliminarlo. Era la principal arma que ellos tenían, el atentado indicatorio, sabiendo perfectamente que dejaba la vida en el atentado. Es decir, en general el nihilista que atenta contra algún poderoso muere en el acto o sabe que lo van a matar posteriormente, ¿no? Bueno, la cuestión es que organizan un atentado fallido y, dado los conocimientos que tenía el hermano de Lenin, es parte de los que financian la creación de la bomba que la ucrana interviene. Quería hacer un comentario sobre la policía secreta del zar que habías mencionado antes. Y es, digamos, para que la gente que nos está escuchando pueda entenderlo, sería lo más parecido al juez Dredd, al cómic, que luego hicieron películas. Ujú. Digamos que Yo tengo que decir, hablando de friquismo, perdóname, que es totalmente Warhammer 40.000. Esto es el ejército regular de Warhammer 40.000, es así. Y el Astra. Sí, bueno, que está muy representado, o sea, que ha marcado una generación y la sigue marcando, o No, sea, no, sobre pero todo la ahora estética. acaba de explicar la referencia de Warhammer 40.000 porque creo que ni Agustín ni yo la no, entendemos. ¿No? Warhammer es un juego de rol, creo. Warhammer es un juego de miniaturas, es un De juego de. muñequitos, sí, sí, Claro, es un juego. he Sí. visto alguna vez, pero no sé ni de qué se trata. Bueno, pues en Warhammer 40.000 hay una facción, bueno, una facción, hay muchas facciones, pero una de ellas es el Imperio. Y cuando tú te pones a fijarte en la estética del Astra Militarum, que es el ejército regular del Imperio de la humanidad, pues ves que, bueno, hay claras referencias. O sea, cuando tú ves a los soldaditos, ¿no? A los soldaditos regulares y ves a los comisarios, eh, mm, la estética que tienen, bueno, es un poco entre igual rusa y también a lo mejor un poco influencia alemana de esa Primera Guerra Mundial. Y bueno, la idiosincrasia de ese ejército es tira para adelante porque lo que hay detrás es peor. O sea, si no te pega un tiro con quien vas a luchar, te va a pegar un tiro tu comisario que no hay amigos detrás. O sea, Ya. y bueno, pues es un poco nada eso. Y sobre la policía que tú dices, también ahora no me acuerdo porque me habéis puesto nerviosa. Te has metido a persona en este hoyo, ¿eh? Sí, sí, Has sí, sí, dicho, sí, referencia a Warhammer, ¿dónde la puedo colar? Una por programa, pues sí, sí, aquí la sí. meto la mía. Venga. Bueno, pues hay No, una policía también que es, claro. es totalmente, pues eso que es la ucrana. Para mí, cuando he jugado La a Ucrania Warhammer. tiene una característica muy clara que la diferencia prácticamente de todas las policías que yo tenga uso de memoria, ¿no? Y es que los agentes de la Ucrania tenían la capacidad de actuar, investigar, actuar, detener, interrogar, juzgar y ejecutar. Sí, juez, Es jurado y decir, todos verdugo. los poderes de un Estado estaban en un agente de la Ucrania, todos. Sí, La persona detenida no tenía la más mínima oportunidad porque en el 90% de los casos una detención era una ejecución al día siguiente, salvo que esa persona tenga la posibilidad de confesar ciertas cosas, con lo cual era torturada hasta que pudiera sacarle todo lo necesario y luego la mataban, ¿no? Es decir, era un esfuerzo inédito por parte de un imperio de otorgar un control absoluto de la sociedad. Estaba infiltrada en todas partes. En el partido bolchevique hay famosos infiltrados que llegaron incluso hasta las líneas más cercanas a Lenin. Él lo sabía, además. Mm. Por eso digo que es interesante. aquí tengo un Vuelvo al... comentario, perdóname, Sí. y es que al hermano de Lenin le dieron la oportunidad de pedir perdón. O sea, No, no, bueno, no, es no lo que iba a iba a vivir. comentar. Sí, Lo sí, que iba a coméntame. comentar. No, digamos, el hermano de Lenin es detenido, tiene 21 años. Es detenido, es interrogado, es juzgado, es condenado y es condenado a muerte. Se le da la oportunidad, esto es en la época de Alejandro III, se le da la oportunidad de confesar con la posibilidad de, habiendo confesado y probablemente habiendo delatado gente, no queda claro porque ahí no hay información directa,
se le da la oportunidad de pasar, digamos, una condena a muerte a katorga. Katorga era el concepto que definía un destierro en Siberia. Es decir, los enviaban lejísimos y no podían volver a ninguna ciudad civilizada rusa. Estos serían las ciudades más importantes que tenía el imperio, ¿no? Y este chaval, digamos, evidentemente dice que no se arrepiente de nada y que no piensa declarar su culpabilidad porque por encima de las leyes del zar están las leyes de la justicia divina y él cree en que hay una enorme injusticia en la sociedad rusa a través del gobierno de los zares y él había entregado su vida y su alma a la lucha en contra de eso, ¿no? Bueno, lo cuelgan 40 días después, no sé exactamente cuánto tiempo después, y esto marca profundamente a Lenin. Entre otras cosas, al margen del impacto de que muere el heredero de una familia de muchos hermanos y arruina, digamos, a la familia, lo marca considerablemente por el hecho de que él percibe como todo el entorno burgués de su familia, viene de una familia burguesa, Lenin, viene de una familia que no tenía problemas económicos, el padre trabajaba en pedagogía, era un inspector de escuelas y se ganaba bien la vida, pues este Lenin se toma conciencia de que la sociedad le da la espalda y los apestan, ¿no? Entonces los Zulianov ya sin el padre, porque el padre había muerto, quedan completamente apestados, tienen que salir de la ciudad donde vivían, ir a parar a una ciudad de provincias, y él no puede estudiar en universidades porque toda la familia de un muerto como su hermano, digamos, de un condenado como su hermano, no puede estudiar ni hacer carreras terciarias, ¿no? Entonces a Lenin lo eliminan de la vida probable y posible que hubiera tenido como un cómodo burgués con un oficio importante que se ganaba bien la vida, que era la gran apuesta, ¿no? Yo creo que ese punto es un punto de inflexión en su vida porque en donde él enfoca su odio es en la burguesía que le da la espalda a su familia, especialmente a su madre. Él tenía un apego enorme por su madre y sus hermanas, era una persona muy retraída, tímida, eh, pelirrojo, así como avejentado pese a ser joven, ¿no? Y ahí descubre en esa especie de vida rural los libros y se sumerge en lecturas compulsivas, además. Y ahí es la primera pista que nos da de esa capacidad superdotada de concentración, es decir, leía 14 horas al día y memorizaba lo que leía, no lo olvidaba. Y tenía una capacidad de trabajo monstruosa que llegó en sus momentos más grandes en el exilio, cuando, por ejemplo, estaba en Londres en la biblioteca, lo recordaban los que trabajaban en la biblioteca porque la abría y la cerraba. Estaba 17 horas ininterrumpidas trabajando. Eh, porque se quedaba posteriormente, o sea, era una cosa absolutamente inédita, ¿no? Mm. Es el teórico político que más textos ha dejado, digamos, las ediciones en castellano de él de los años 68, 70 son 48 volúmenes de 800 páginas cada una de todos sus textos. Quiero decir, es una locura lo que llegó a escribir, ¿no? Entonces, bueno, eso conforma un personaje muy complejo, muy, digamos, es un prisma con muchas caras, ¿no? Y es lo que más me fascinó, ¿no? Es tratar de volver a poner en carne un personaje que luego fue borrado por esta construcción artificial que se hace de él, como que esto viene posteriormente con el estalinismo, ¿no? Mm. Que es Agustín, el figura inédita. yo no sé si en el libro lo representas porque no he tenido oportunidad de echarle un vistazo, pero a mí me llama mucho la atención el momento histórico en el que he leído varias veces sobre él, en el que Lenin baja de ese tren y le está esperando cantidad de gente allí. Y él da un discurso. Sí. ¿Tú dirías que ese discurso es lo que luego marca realmente cómo derrocan al gobierno Provisional. provisional y se levanta como un
Bueno, lo que te comenté antes, Lenin iba un paso adelante del resto. Era como un jugador de ajedrez, ¿sabes? Estos que tienen 37 jugadas por delante de la jugada que están haciendo, calculando las posibles multiplicidad de jugadas que te haga el contrario. Bueno, él tenía esa manera de entender la política. Y él, cuando baja del tren, vuelvo un poco para atrás. Lenin, cuando explota la Primera Guerra Mundial, se encuentra en Suiza, si no recuerdo mal. Se da cuenta que es ahora o nunca. O sea, él ve exactamente que el zar cae. O sea, ve claramente. Y ve que en ese momento, cosa que no hizo en 1905, en la Primera Revolución, en ese momento él debe de ir a Rusia. Entonces tiene un problema. ¿Cómo cruzar territorio enemigo? Para ir a Rusia desde Suiza tienes que pasar por Alemania. Alemania era enemigo frontal de Rusia, ¿no? Entonces hay un pacto, porque a los alemanes les interesa, de que cruce, porque saben perfectamente que es digamos, el gusano que podrirá la manzana rusa, ¿no? Y ellos necesitaban desesperadamente que uno de los frentes que tenían abiertos caiga, ¿no? Bueno, la cuestión es que hacen una cosa que es histórica y que hay muchos libros que la narran, que es el famoso tren blindado, es decir, pactan con todos los que entran dentro del tren que no pueden bajar en ninguna parte. Es decir, y cuando bajan en partes concretas, por ejemplo en Berlín hacen una escala, pues cuando bajan son custodiados y brevemente y vuelven a subir al tren. El tren cruza hasta el mar Báltico, un puerto alemán, del cual cruza a Dinamarca y de Dinamarca entra por Suecia, hace Finlandia y entran por frontera de Finlandia. Entrando por Finlandia, pleno invierno, cogen el tren hasta Helsingfors, o sea, el actual Helsinki, y de ahí otro tren hasta la frontera, que es cuando me cuentas esto que Sí, que pasa baja en del el tren. tren. La imagen más famosa de la bajada del tren de Lenin es un cuadro pintado en la época de Stalin, donde detrás de él está Stalin, como abuelito bueno que lo sigue al líder. Nunca estuvo Stalin, es un No, no. infiltrado, digamos, ¿no? Bueno, eso es parte de la manipulación posterior. Lenin hace una cosa absolutamente inédita cuando baja del tren, porque el gobierno provisional envía una, una comitiva a celebrar el retorno del exilio del exiliado más famoso junto con Plejano, que es Lenin, ¿no? Lenin baja del tren y así como baja del tren y ve toda la comitiva, mira y se da cuenta que hay un gran grupo de obreros que ha venido a verlo y gira su cuerpo y dirige su discurso a los obreros, obviando absolutamente al gobierno provisional. Esto es un antes y un después, y es un movimiento magistral porque entre las múltiples cosas se gana poder obrero, porque él cree que la única posibilidad que tiene la minoría del Partido Demócrata al cual él estaba afiliado, la minoría, porque la mayoría era menchevique, un detalle, Trotsky era menchevique, discrepaba con él. Se da vuelta, digamos, o entiende la lógica de Lenin un poquito antes del asalto al Palacio de Invierno. Bueno, vuelvo a la historia. Él gana un núcleo duro irreductible dentro de ciertas fábricas. Cito la Putilov, que es la más importante, que es la que le genera el alzamiento obrero en la toma del Palacio de Octubre. Y se gana como mucho prestigio dentro de lo que son las movidas obreras, los movimientos obreros en ese momento, ¿no? Bueno, eso, te contesto. Vamos, sí, vamos a ir terminando, que bueno, yo, pues si queréis luego nos quedamos aquí hasta mañana, pero vamos, quiero hacerte unas preguntas y esto es sobre el libro para que la gente sepa lo que se va a encontrar y además porque me parece muy interesante que hablemos de esto, que además es es lo tuyo. Eh, eh, el libro sigue el estilo de arte vanguardista ruso, ¿tú crees, de principios del siglo XX? ¿Ha seguido esa tónica? Una intencionalidad en determinadas cosas porque paso y hago homenajes a ciertas, creo, imágenes iconográficas que no podemos entender la estética actual sin pasar por ellas. En algunos casos directamente reinterpreto de manera casi literal cierta iconografía de la época. Por ejemplo, hay una imagen dentro del libro que es Trotsky, perdón, que es Lenin haciendo un discurso a las masas, que en realidad es un collage hecho por el Lisinski, que es un artista
es un artista vanguardista de la época que hizo ese cartel. Yo lo reinterpreto, le agrego otras palabras en cirílico, otro texto y hago un par de modificaciones, pero básicamente me interesaba hacer un homenaje a todas esas personas que dieron una estética a todo esto que pasó y que además yo les rindo un homenaje porque les tengo una admiración muy profunda. Admiración estética, repito, ¿no? ¿Qué? Mira, ahí Eh, Álvaro nos Sí, muy no, enseña. bonito. ese no es el dibujo que cito, pero No, digamos, no, sí, pero lo he abierto un poco al azar. Si me dices la vale, página, lo no me pongo ahora. acuerdo. A ver, Ah. estoy Es sobre el buscándolo. final, sobre la construcción del Ve, Estado. cuéntame, Agustín, desde tu punto de vista, ¿qué impacto tuvo ese arte en la Revolución Rusa? Es difícil de evaluar eso. Lenin era una persona profundamente conservadora en cuanto al arte. Es decir, él entendía el arte exclusivamente como un interés a su causa. Si el arte servía para transmitir la idea, le servía. Si no, y si no lo comprendía, y si el receptor no comprendía el arte, como él entendía que debía ser comprendido, no le interesaba. Con lo cual tuvo Aquí mucha se ve polémica. el tema de la propaganda soviética, Y del bueno, cuidado del esto arte en está. general. Sí, sí, sí. No es exactamente el que te digo, es uno que está arriba de una especie de podio, él, con la mano hacia adelante, pero bueno, Ujú. lo vas a encontrar. Bueno, vuelvo a lo que me preguntabas. Sí, Él tuvo muchísima polémica sobre lo que fue la imagen de la Revolución Rusa. Y te explico por qué. Primero, él confiaba de manera enorme en las nuevas tecnologías. Por eso él dije que si no se explica de esta manera suena frívolo, que hubiera sido una persona que hubiera aceptado trabajar o dar discurso en TikTok en el siglo XXI, porque lo hubiera hecho si hubiera existido TikTok en una la Revolución herramienta, Rusa. sí. Una herramienta. Él confió en el cine, él confió en la manipulación de imagen, él confió en la fotografía, en la manipulación de fotografía, confió en un montón de cosas en el teatro revolucionario de vanguardias, pero no entendía las vanguardias. Lo que pasa es que le tenía un gran respeto al comisario de cultura del primer gobierno bolchevique, que era Lunacharsky. Lunacharsky era un intelectual que le dio plena confianza a las vanguardias rusas, tanto a las vanguardias escritas como a las vanguardias gráficas. Entonces ahí es donde surge una especie como de cosa que no termina de entender Lenin, pero le da confianza a su comisario de cultura, Delega, ¿no? sabe delegar en ese caso. Exactamente, pero bueno, es famoso el odio que le tenía a Mayakovsky, por ejemplo, porque no entendía la poesía de Mayakovsky y sin embargo, como era un pragmático, lo comprendía porque movía masas Mayakovsky. Y a él le importaba que moviese masas. No entendía qué decía su poesía y lo vituperió y aún así Mayakovsky tiene un poema que se llama Lenin, el poema, que es un poema horrible de vítores al líder, ¿no? O Bueno, sea, al no final, sería lo más rescatable de una nube en pantalones, ¿no? Por decir una frase hermosa de Mayakovsky, que es un poeta que adoro, ¿no? Por otro lado. Pero bueno, es famoso porque lo detestaba. Y sin embargo tenía una gran confianza en Gorky. Y Gorky además lo financió muchísimas veces. Y Gorky fue el gran escritor que él entendía que deberían de ser los escritores como él, ¿no? Por eso negaba a Dostoyevsky, porque Dostoyevsky era amoral desde el punto de vista de... No era moralizante su creación de personajes, eran personajes miserables, torturados, tenían problemas... O sea, de Raskolnikov, Lenin no le podía rescatar un espacio ideológico para identificar obreros. No, desde Raskolnikov luego que no. simplemente con un hacha mata a la señora que le cobraba el alquiler. Y es un torturado, ¿no? Mm. Entonces lo odiaba y sin embargo adoraba a otros escritores de la época y los reconocía. Le pasaba lo mismo con la música, por ejemplo. No le gustaba Tchaikovsky porque decía que generaba tal espíritu en el alma romántico que ablandaba la idea y que nos dejaba en una especie como de onanismo estético que no servía absolutamente para nada en condición, en aras del el proyecto, ¿no? Es decir, era un pragmático. antes has estado hablando bueno, es verdad que no hemos hablado y esto es una cosa que me va a doler tener que dejar un poco en el aire, pero
Lenin, has dicho tú también que era un gran teórico, igual que hablábamos de Marx, pero bueno, que al final culminó en un gobierno. ¿Qué aspectos tú crees del legado de Lenin consideras que son malentendidos o subestimados en la actualidad? Creo que esto es una película, o sea, una pregunta tela, ¿eh? Yo creo que no se puede hablar de qué aspectos son subestimados o malentendidos, porque sencillamente hay dos discursos muy concretos que no tienen que ver con lo que él hizo o dijo, que son manipulaciones. O sea, hay dos personas que determinan qué es Lenin hoy día. Uno es Churchill. Churchill lo sataniza. Mm. Era un reaccionario intrínseco y directamente como Lenin expresaba todo lo que él era, lo odiaban. Entonces él crea el gran discurso contrario a Lenin, que lo podemos ver en la boca de la alcaldesa de Madrid o en la boca de cualquier político de derechas o de centro derecha actual, ¿no? Pero al mismo tiempo a Lenin le crean una imagen absolutamente absurda desde su lado. Es Uh-huh. decir, esa especie como de padre que nos guía con el dedo hacia la estrella roja y todos trabajando como desgraciados detrás. O sea, Orwell lo explica muy claro en Rebelión en la Granja, ¿no? Hay un caballo que trabaja para la granja de manera absolutamente estajanovista. Cuando muere, cortan la carne y la utilizan para hacer Para comer. dividendos también. Es Mm. decir, hasta el cuerpo se le entrega al Estado en aras de una construcción que no sabemos a dónde va ni qué sentido tiene, y que cae 70 años después y se desmorona, y tenemos uno de los capitalismos más salvajes del mundo en manos de un señor llamado Putin, ¿no? Es decir, es muy difícil valorar qué cosas se pueden malinterpretar o no de él hoy día. No me atrevería a arriesgar ninguna, porque sí te puedo decir, por ejemplo, que es muy divertido cómo la manipulación de la información y de la imagen se transforma en capitalismo actual o en discursos de derecha actual y que tienen que ver con él. Por ejemplo, la frase que el otro día le escuché ¿cómo se llama este? Ay, ahora se me ha olvidado, el líder del Partido Popular actual. Feijó. Eh, Pedro Sánchez. Ah, Exactamente. no, Feijó, Feijóo, Feijó, Feijóo, Feijó. sí. El Partido Feijóo. Popular. Feijóo el otro día dijo de Sánchez algo así como que al final todo el mundo vas a ocupar el lugar que mereces, que es la papelera de la historia. Dijo eso. Señor, si tuviera un poco de cultura, sabría que Trotsky dijo esa frase y usted no puede coincidir con Trotsky. No se confunda, señor Feijóo. Está hablando como Trotsky. Ese es el discurso final Eh, por el cual tumban los mencheviques en el Congreso Pansoviético del año 17. yo A solo ver, voy a decir pongámonos una de cosa. acuerdo. El ¿Todo no PP. vale o vale todo? ¿Cómo es esto? El PP. Es que el PP en este país yo no voy a No, decir más. bueno, pero es que justamente lo digo a colación de que una de las grandes herramientas que tiene la realidad líquida en la cual vivimos, el fake, esta deep historia que tenemos, en donde que es más importante el relato que los sucesos, cómo se explican las cosas, tiene mucho que ver con un discurso posterior al de Lenin, porque Lenin, no nos olvidemos, muere a los 53 años, es decir, deja una obra intelectual inacabada. Pero tiene mucho que ver este discurso actual con la manipulación de información que tuvo que ver posteriormente la Unión Soviética con Stalin, que creó una realidad paralela para la población civil. Vivimos realidades paralelas. O sea, Abascal nos salva. Lo va a solucionar en 2 minutos todo. Uf. Eso lo inventan los estalinistas al final. O sea, creo que hay mucha realidad de lo que fue el proyecto soviético en la actual democracia, que tiene unos tintes de ir hacia una democracia autoritaria al modelo turco rápidamente. Y no estoy hablando de España, estoy hablando en general. Sí. Porque tenemos a Trump que se manifiesta de la misma manera. Es decir, Trump dijo, el juicio era totalmente amañado porque todos son representantes de Biden. Vamos a ver, señor, usted estuvo con esa prostituta o con esa actriz porno, no me acuerdo cómo era la historia, y pasó todo eso que pasó porque está grabado y le dice cosas que están grabadas. Sí, 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 pero esto es una manipulación de Biden. Eso, eso es soviético, señores. Eso es Stalin en los juicios farsa. Mm. Bueno, yo Creo que creo la que realidad tiene muchas cosas que tienen que ver con esta época que estamos intentando explicar en el libro. Y creo que es interesante que un lector del siglo XXI se entere quién fue este señor o lo que pasó, ¿no? Insisto, soy profundamente crítico
con el proyecto soviético. Bueno, yo creo que vamos a ir dejándolo ya por hoy, creo que nos hemos pasado de la hora, pero tengo que agradecer a Agustín que haya venido a hablar con nosotros, ha sido un verdadero placer. Es una pena, la verdad, que tengamos tan poco tiempo, pero bueno, yo creo que ya es momento de despedir. Creo que ha quedado muy claro que es una obra a la que acercarse desde un punto de vista eh, cultural, para saber de dónde venimos y de dónde vienen muchas cosas, porque al final yo creo que entender la historia para, bueno, sobre todo para saber dónde venimos, ya no solo para no repetirla, no repetir los errores, sino para saber de dónde venimos, pues ya sabemos todos que es muy importante, así que leed, por favor, leed historia. Y bueno, muchas gracias Agustín por venir hoy a hablar con nosotros. Muy recomendado el libro y el resto de tu obra, que se nos ha quedado muchísimas cosas en el tintero, porque a mí me habría encantado hablar de tus ilustraciones de Bonaventura de Urruti, que es una figura que sí que he seguido más, además del documental que luego se hizo sobre él y bueno, comprad a través de la web, del enlace que os vamos a dejar, el libro de Agustín Lenin, El hombre que cambió el mundo. Y bueno, yo creo que aquí lo podemos dejar. Álvaro, si me das tu bendición. Yo quiero simplemente leer lo que dijo Lenin sobre la obra de Dostoyevsky porque me encanta. Es el momento del fango, el Efectivamente. momento del fango, de los pasteles de crema en la cara, que decía Lenin sobre, por ejemplo, tenemos aquí Crimen y Castigo, dijo, vómito moralizante, no tengo tiempo libre para esta porquería. Y sobre los hermanos Karamazov dijo, basura a todas luces reaccionarias. Ojé el libro y lo tiré a un lado. Sin embargo, en Petit Comité sí que puso en valor, reconoció lo que representaba Memorias de la Casa Muerta, porque hablaba sobre las condiciones del presidio en la época de los zares como una muestra de la casa muerta en que vivía el pueblo ruso bajo la casa Romanov. Al final, el tío este era muy listo y lo que valía para su discurso, para adelante. Eso sí, Crimen y Castigo no estaba entre sus elegidos. Y poco más, Agustín, de verdad, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Y sin mucho más que decir, Agustín, que para que la gente se acerque a este libro, como comentario final, ¿qué dirías? Al que no sabe nada de Lenin, por ejemplo, que por ejemplo fue mi caso. Yo cuando hablé con Agnes Font de Capitán Swing y le dije, oye, esto que habéis hecho me mola mucho, quiero conocer un poco y de paso conocer al autor. Yo entré por aquí teniendo nociones ultra básicas del contexto histórico, pero bueno, ya estaba motivado porque lo vi ahí, dije, quiero saber más. A esa gente, ¿tú qué le dirías? A ver, diría dos cosas. Por un lado, que comprendan el enorme esfuerzo que implica para una editorial como Capitán Swing y una editorial como Nórdica Libros promover un libro de estas características, porque es inmensamente caro hacer un libro, ¿cómo decirlo?, de producción local propia, y es infinitamente más barato irse a una feria internacional y comprar los derechos para reproducir un libro ya hecho por otros lados. Se están haciendo buenos libros, en este caso en editoriales pequeñas, en editoriales como estas dos que cito. No es simplemente mi libro, sino que hay unos cuantos más. Y lo primero que quiero recomendar a la gente es que apueste por la cultura de nuestro país, que apueste por las editoriales intermedias y que no compre el mundo mediático como lo que nosotros producimos, porque hay un montón de cosas interesantes, un montón de gente que piensa cosas, y al margen de que me estoy echando flores por encima porque estoy adentro de eso, Las mereces, las eh, mereces. verdaderamente crean en los productos que se están haciendo aquí, porque hay trabajos verdaderamente maravillosos. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, volviendo al tema de Lenin, creo que, no sé, el esfuerzo del libro es tratar de acercar un personaje profundamente oscuro y mal expresado por ideologías a favor o en contra de él, a población, a la gente que no tiene la más remota idea de quién es, salvo que fue una cosa que pasó en una época, ¿no? El esfuerzo más grande que hay en el libro es tratar de acercarlo a una generación 2.0, que sería
casi una lógica Wikipedia del libro, ¿no? Es decir, hay un cuerpo de texto, pero tú puedes ir aquí, puedes ir aquí, puedes ir aquí y puedes saltar a características diferentes del personaje. Esa es la apuesta, el proyecto que yo hago. Y de momento lo que puedo decir con cierto orgullo es que en general la gente que ha leído el libro se lo ha leído de un tirón. Y para mí eso es un halago. Doy fe de Es decir, ello. Una que se pueda leer pregunta. de un tirón un libro mío es que me sale lo que quiero que pase, ¿no? Está fantástico. Una pregunta final. ¿La maquetación también es tuya? ¿Es dirección No, tuya? y ¿No? esto me alegra que me lo preguntes. A ver, en general este tipo de libros los trabajo con mi socio estético, que es Tono Cristófol, que es un Ujú. diseñador increíble que trabaja, sería como mi pareja artística en ese sentido, porque tenemos muchos libros hechos juntos y nos entendemos y confiamos muchísimo en el criterio del otro. Y toda la lógica del libro, que es un esfuerzo enorme de ordenar una inmensa cantidad de información, es su culpa porque realmente es muy complejo y es un libro en ese sentido muy complejo. Ujú. Está muy pensado, las jerarquías narrativas, cómo llevar al lector a lugares que nos interesa, cómo manipularlo, cosa que adoraría Lenin. Lenin approves. Pues Pues, eso, agradezco muchísimo su trabajo también. pues ha quedado increíble el trabajo. Así que nada, Agustín, Diana, un verdadero placer. Y esto ha sido todo por hoy. Lenin, el hombre que cambió el mundo, publicado por Capitán Swing y Nórdica Libros. Así que, sin más que decir, Agustín, Una aclaración, el viernes que sí, viene lo estoy firmando en la Feria de Madrid, viernes y sábado. vale, Viajo a perfecto. firmar el libro, Pues me mira, el he sábado a lo mejor te compartido. veo. Me paso por ahí y ya te preguntaré en qué caseta estás. ¿Estarás en la de Nórdica o Capitán Swing Estaré en la o...? de Nórdica. A ver, el sábado creo que voy a estar en la de Nórdica y voy a estar en una caseta de una librería que se llama La Fabulosa. Vale, pues te Y el buscaré. viernes estoy en la caseta de Nórdica. Así que miren la página web y saldrán los horarios. Creo que estoy de 5 a 7 o no, de 7 a ver, de 6 a 8 creo que estoy por ahí. Vale, No me acuerdo ahora. Pero sí, voy a estar. pues ahí queda dicho. Así que, sin más que decir, Diana, placer. Agustín, un verdadero placer. Y esto ha Muchísimas gracias sido, por la charla. hombre, a ti por venir. Así que, hasta luego. Adiós.